noches. Vamos a dar comienzo entonces a esta noche de escuela. Agradecer especialmente la presencia de Laurent Dupont, el invitado del Seminario Internacional del Instituto SIEC, que esta noche aceptó compartir con la escuela un tema dedicado a la formación del analista, una noche dedicada al control. El control se impone, una cita de Lacan. A partir de ese título, Laurent Dupont nos propone entonces empezar a pensar uno de los puntos de apoyo del trípode de la formación clásica y actual, vamos a decir así, de lo clásico, lo actual. Quiero también decir que en especial la noche del control se enmarca en algo que hemos podido recortar en el trabajo del directorio con la instancia diagonal hacia nuestras jornadas que están tituladas Querer eso que se desea, ubicando el deseo del analista, ubicar el deseo de control y el deseo de análisis como dos precursores del deseo del analista. Así lo llama Cristian Alberti en la conferencia que dicta para la inauguración de la delegación Uruguay de Leol. Bueno, en ese marco entonces, nuestro tema de esta noche, voy a presentar a quienes están en la mesa. Laurent Dupont, secretario del MP, secretario del PASE del MP, docente de la sección clínica en París, analista miembro del ESEF y del MP. Con Cristian Alberti. Ah, bien. Eso es el PASE, secretario del PASE del MP con Cristian Alberti. Bien, gracias por la aclaración. Giselle Esmaña es presidente de la instancia diagonal, sección Córdoba, miembro del Consejo Estatutario de Leol y analista miembro de Leol y la MP. Bueno, ellos van a ser quienes comiencen. Le vamos a pedir a Laurent Dupont que comience la lectura de su trabajo. Luego Gisela tomará algunos puntos para resaltar. Y después de la respuesta de Laurent Dupont tomaremos un vivo intercambio, así que vayan tomando nota de los puntos que les interesan para poder aportar. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer Gisela Esmaña, presidente de la instancia diagonal de la EOL Sección Córdoba, y Pilar Ordóñez, directora de la EOL Sección Córdoba. Es un placer estar aquí con usted para compartir este momento de trabajo. El control se impone. Es una cita de Lacan en el acto de fundación, 1964. A veces, alguien tiene que recordar a quien escucha que no se debe halagar por el brillo de las significaciones. Es una nota de Jacques-Alain Miller sobre el control. La significación es deslumbrante y halaga. Halaga y hace falta alguien para recordarlo. Pero ese alguien no es el mismo convocado al lugar de tener que recordárselo sin cesar a sí mismo. La demanda de control por parte de quien escucha no es menos una demanda de satisfacción de significación. ¿Cómo evitar que la pareja deslumbramiento y halago, saber y sentido, gire en bucle? ¿Qué margen de maniobra tiene el analista de control en estas condiciones? La cuestión de la demanda, reiterada por el simple encuentro en cada sesión de control, sin duda merece ser abordada. Lacan, en La dirección de la cura,
otorga una importancia particular a la demanda, cuyos principios me parece interesante recordar aquí. Cito: ya se pretenda frustrante o gratificante, toda respuesta a la demanda en el análisis reduce en él la transferencia a la sujeción. ¿No podría aplicarse esto también al control? Diríamos entonces que toda respuesta a la demanda pregunta que el caso le plantea a quien controla, cito, reduce a él la transferencia a la sujeción. Si hay una respuesta a la pregunta que el caso plantea a quien controla, y si esta respuesta está del lado del analista de control, entonces habría una verdad del caso, que estaría del lado del saber. Adiós, contingencia. El acto obedecería no a una lógica de après-coup dada por el paciente mismo en lo que haya escuchado, sino más bien a la creencia en el silogismo del jugador de ajedrez: si yo juego esto, él juega aquello, entonces yo juego así. Y gana quien puede leer más allá, el famoso golpe de anticipación. Con esta lógica, el mejor jugador de ajedrez, el mundo hoy en día, es una computadora. De hecho, no se puede creer en la verdad del caso, porque hay, del paciente al quien controla, hasta el controlador, una circulación de lo dicho de la palabra del analizante que solo da testimonio de los efectos de la transferencia. Cito: el psicoanalista, desde el punto al que llegue, depende de la lectura que haga de su analizante, de lo que le dice en términos propios, cree decirle. Eso quiere decir que todo lo que el analista escucha no puede ser tomado al pie de la letra. Fin de cita. El analista de control, como quiera que responda el caso en sí, reduce la transferencia controlador-controlado a la sujeción. Sin duda, esto es inevitable. Y será entonces en la modulación, Jacqueline Miller habla de dosificación, de las respuestas donde se intentará reducir al máximo este efecto. Modulaciones que implican no dejarse halagar por el brillo de las significaciones que podría sentirse impulsado a producir. ¿Es posible hacerlo de otra manera? Con frecuencia se repite que no controlamos el caso, sino nuestra posición. Es una ilusión y corresponde al analista de control velar por ello. Di un ejemplo en mi primer testimonio de pase, de un efecto del control cuando el analista de control dijo: no hay nada más malo que querer el bien de sus pacientes. Y me saca del consultorio. Sorpresa, impacto, rebote en la cura.
en el consultorio del analista. Esto se anuda, es la posición a la que se apunta. El caso está ahí, solo está allí, solo por alusión. Cito a Lacan. ¿A qué silencio debe obligarse ahora el analista para sacar por encima de ese pantano el dedo levantado del San Juan de Leonardo, para que la interpretación recobre el horizonte deshabitado del ser donde debe desplegarse su virtud alusiva? Si Lacan, ya desde el 58, hace valer que la interpretación debe deshabitar el ser y recuperar su virtud alusiva, no es para que el control se convierta en la exposición de quien sabe hacia quien escucha. Porque la exposición de un saber tiene más bien una virtud inhibidora. Ahora bien, Jacques Alain Miller recordaba que, cito, el analista de control no practica un control esencialmente inhibidor, sino que lo llamaría más bien permisivo. La virtud alusiva de Lacan se refiere a un señalamiento, no una exposición. En el ejemplo que he dado, el frase es frontal. No hay más malo, bla, bla. Pero es alusiva en relación con la demanda de quien controla. Es en este juego entre verdad, saber y frustración. Lacan hace de la frustración una herramienta de manejo de la transferencia. Cito a Lacan. Solo para el mantenimiento de ese cuadro de la transferencia debe la frustración prevalecer sobre la gratificación. Y podemos pensar también al seminario 4 entre la cuestión de la frustración, la privación, la castración. Que el analista de control aspira a mantener una posición que no es la del lugar vacío, propio del analista, sino la de la evasión frente a la demanda y la verdad. Jacques Alain Miller, cito, el mayor peligro para el analista de control es instalarse en la posición de representar el principio de realidad. Y lo mismo puede decirse del analista. Fin de cita. Son citas muy importantes, ¿eh? Para nosotros, para todos. Frente a la demanda de satisfacción a través del sentido, hay un arte de esquivar. Jugar entre el sentido y la significación, moverse, modular, dosificar. En el 77, Lacan sostiene que el sentido es pleno. Hace un bucle S1, S2. Lo cito. La palabra está llena de sentido porque la palabra tiene doble sentido. Es S2. Y la palabra sentido está llena de él mismo. Y cuando hablé de verdad, me refería al sentido. Fin de cita. En el bucle que opera, el sentido cierra el significante sobre sí mismo y como tal es la verdad.
Esta verdad es mentirosa porque no dice a cuello a lo que apunta el psicoanálisis, un lugar vacío de sentido, lo real. Pero, cito Lacan, lo real se dibuja excluyendo el sentido. Fin de cita. ¿Cómo sostener eso? Como contrapunto al sentido. Lacan destaca el poeta y la significación. Cito a Lacan. ¿Cómo puede el poeta realizar ese forcejeo? El de lograr que un sentido esté ausente. Reemplazado ese sentido ausente por la significación. La significación, muy importante, la significación no es lo que el pueblo llano cree, la significación es una palabra vacía. Fin de cito. ¿Cómo me sentía del lado del pueblo llano? Fui a buscar la etimología de significación. Y bien, en mi diccionario histórico de la lengua francesa, le Robert, significación quiere decir acción de indicar. Ahí está el dedo de San Juan. El Robert, diccionario, también dice que después de Saussure, significación se distingue de sentido. Es el valor de la relación recíproca entre el significante y el significado. Y efecto semántico de un signo en situación dentro del discurso. Fin de cita. Por lo tanto, es algo, un signo, que debe ser escuchado o, mejor dicho, leído entre significante y significado, como propone Lacan en el discurso de quien dice, ya sea el analizante o quien controla. Modular, dosificar, esquivar, aludir, cuidarse del sentido y de la verdad para apuntar al lado hacia vacío de significación, indicar, leer. No es halagador, no es rimbombante, ni resplandeciente, pero hace del control, y esta es mi experiencia en tanto quien controla, un encuentro singular y cada vez inédito. Es por eso que el control se impone. Esta fórmula subraya la importancia que Lacan le otorgaba al control en la formación de los analistas, precisando al mismo tiempo que no se trata de una obligación formal, sino de una necesidad ética y clínica. Gracias, Laurent. Le pasamos la palabra entonces a Gisela Asmania. Buenas noches, muchas gracias, Laurent, por tu transmisión. Voy a tomar en algunos puntos de apoyo del texto agudo que Laurent nos propone para conversar sobre el control, con el espíritu en el que pensamos esta noche. Tenía presente cuando Cristiana Alberti en lo que fue la asamblea del MP, ella ubicaba un doble movimiento. ¿Cómo le toca a la escuela? Suscitar, decía, el deseo de control, eso lo dijo en enero
cuando estábamos en la asamblea, en suscitar el deseo de control y en una doble vuelta, haciendo circular la palabra, el control mismo es el hábitat de la palabra que puede suscitar también el deseo de escuela. Así que en eso estamos y bueno, vamos a ensayar una conversación alrededor de este elemento político del control con lo que nos propone Laurent. Yo voy a tomar 4 puntos de apoyo en este texto, en algunos subrayados, algunas citas que él nos ha entregado y que yo voy a leer un poquito más también, voy a ampliar para ustedes para que nos hagamos al contexto de estas propuestas que él nos da. El primer punto de apoyo es, por supuesto, el título. Hacia el final das la vuelta para poder decir el sello político y clínico que el control tiene. Este se impone, que es tan paradojal en Lacan, en el 64, en el momento en que funda en acto su escuela, en el momento precisamente en que ha llevado adelante la desregulación de la práctica, alejarla de toda norma y arrimar entonces la práctica del control, que como señalaba Laurent, es tan cara a la formación del analista, pensarla más arrimada a estas son las palabras que Lacan usa en su acto de fundación, a una responsabilidad, a una elección, a un compromiso. Esas son las palabras en las que él plantea se impone. Entonces, como alejado de toda obligatoriedad, se impone el control. Ese es el primer punto de lectura, en una formación además que Lacan piensa infinita, ¿no? Es decir, que quién está, más allá de los años de experiencia y el sedimento de experiencia analítica, quién está en condiciones de decir que puede prescindir del control, sobre todo resaltando los efectos de formación que Laurent acaba de introducir. Bien, el segundo punto de apoyo en mi lectura es precisamente por dónde nos haces entrar a tu texto. Porque voy a obligar la primera pregunta. Me parece importante que la excomunicación de Lacan en 1970. Excomunión, sí. Excomunión de Lacan. Es interesante que tiene a hacer con eso. Tiene a hacer con eso porque no, de una manera, no fue la decisión de Lacan. Es la decisión de la IPA de excomulgarlo. Voilà. ¿Por qué? Es el momento de la logificación del obretoa. Y si es el momento de la logificación del obretoa, es el momento de la logificación de un más allá de la no posibilidad de terminar su análisis. Freud, análisis con fin, sin fin. Terminable e interminable. Terminable e interminable. La idea es que no se puede ir más allá de la angustia de castración. Con l'obretoa, Lacan empieza a ver que la cuestión del deseo no es el todo del análisis. Que la cuestión de la otra verdad no es el todo del análisis, que la cuestión de la mortificación del goce por el simbólico no es el todo del análisis. Entonces, la palabra es la muerte de la cosa, ¿es la buena traducción? Lacan empieza a leer que no es el todo de un análisis. Es el momento que el IPA dice, no vamos a caminar con Lacan más. No es aceptable. ¿Por qué? Porque si creemos en la verdad, en la otra verdad, que es muy importante, una gran parte de nuestro análisis es buscar la otra verdad, construir su propio caso.
no es que pensamos que no es importante la verdad, no es importante construir su propio caso, no es importante el sentido, es importante. Pero no es el todo de un análisis. Entonces, si post-freudianos, la orientación es la verdad, el sentido, descubrir el inconsciente, es normal pensar el control como una orientación del analista que conoce el análisis, que conoce la manera de encontrar la otra verdad en el inconsciente. Entonces es normal organizar la IPA como una administración. Es normal. Pero si la orientación es el cada uno, si la orientación es que un caso no puede decir la cosa y la causa de un otro caso. Entonces, es la contingencia que nos orienta en ese momento. Y la contingencia no puede reducirse. No es decir que no hay sentido, no puede reducirse a la verdad y al sentido. No puede reducirse solamente. Entonces, el control necesita tener en cuenta esa posibilidad de la contingencia. Y me parece que ese momento de Lacan, es por eso que Lacan, en su acto de fundación en 1964, quiere mostrar que no se puede organizar la escuela como una administración, como una burocracia, pero no tengo nada contra la burocracia, un poquito sí, pero que como pensar la cuestión con objeto A, entonces cosa del deseo, más de goce y contingencia. Entonces, el control se impone, quiere decir que depende del deseo de cada uno que quiere hacer su control, pero impone decirse que hay un más de goce. Y que es importante tener en cuenta el más de goce de los dos, del analista controlado y del analizante. Exacto. Y también hay en ese momento la contingencia de la sesión de control, que no puede reducirse a una transmisión de saber. Eso. Bueno, y ahí me das la posibilidad de ingresar al segundo punto de la lectura, porque señalas en tu texto algo del riesgo de decirle el bye bye a la contingencia, del adiós a la contingencia, ahí donde se trata de pensar en la demanda de control. Me pareció muy original plantear en esta perspectiva de la demanda tal como la aborda Lacan en la dirección de la cura, para pensar su carácter, ahí donde él está leyendo a los postfreudianos y tratando de ver que no es un aspecto técnico lo que se juega, sino la dimensión de mejor frustrar que satisfacer, y trasladar, extender, como decís, esa demanda, el asunto, el problema crucial de la demanda a la demanda de control. Y que si solo la abordamos como una demanda de saber clínico, incluso como en el argot que usamos tantas definiciones de lo que es el control, poner en el banquillo la posición del analista, si solo nos reducimos a eso, dejamos por fuera el aspecto de una satisfacción, la satisfacción que pone en juego esa demanda. Y en ese punto vos introducís esa cuestión que quiero que la retomes, la cuestión de la demanda, porque le toca, puede bien el analista quedar, decías, halagado
obnubilado por el sentido, ¿no? Haces esas parejas, lo halagador y lo deslumbrante, el saber y el sentido. Y cómo el analista de control puede quedar allí respondiendo desde el lugar del saber o hacer del caso una verdad, y con eso mismo reducir, como dice Lacan en La dirección de la cura, y es lo que usás para pensar el control, reducir la transferencia a la sugestión. Entonces, el elemento de la sugestión en la sesión de control me parece muy interesante, a ver si lo podés retomar, así como en este bye-bye a la contingencia. Ese es el segundo punto, a ver cómo podés retomarlo. Es un punto importante porque no es una posición moral, no es que la sugestión es malo, no es que, es saber, es que es importante saber que, como dice Lacan, al momento que hay uno que habla y uno que escuchó, es una demanda. Es una demanda. Entonces, es una demanda, y Lacan dice en otro lugar, que es una demanda de amor. Entonces, por supuesto, responder es responder al amor. Es una pregunta. Pero, entonces, hablamos del sujeto supuesto saber. Sí. El trabajo formidable de Mariana Gómez, martes antes, sobre la transferencia, nos ayuda mucho, porque no hay control sin transferencia también. El supuesto saber, en toda transferencia, es lo que también con el trabajo con Mariana podemos escuchar, es la cuestión que en la transferencia no es una transferencia puro, no hay una transferencia puro, no hay un deseo del analista puro, dice Lacan, y no hay una transferencia puro. En el sujeto supuesto saber hay una transferencia imaginaria también. Una transferencia a la personalidad supuesto del analista. O, por ejemplo, porque lo conocemos porque escribió artículos, lo conocemos porque ha sido, no, ça marche pas, ça, ha sido, no, hizo, gracias, Ha hecho conferencias. Entonces, me gusta esta mujer, este hombre, voy a hacer un control. Ese momento no es un supuesto saber solamente. Hay el supuesto saber, por supuesto. Pero hay también una parte de transferencia imaginario. Entonces, no es malo, no es importante decirlo, solamente es importante saberlo. Y mejor es importante analizarlo. Analiza su propia relación con la transferencia. Porque he eligido ese analista por mi control. Para mi control. En Argentina hay billones de analistas. Un repertorio amplio. Entonces, ¿por qué eso? Porque pensamos que es el mejor. Entonces, es una transferencia imaginaria. Mejor, peor. Erré imaginario. O pensamos, no. Ok, entonces, me parece que la cuestión de la transferencia es central también. Porque, como lo dice Lacan, la interpretación depende de la transferencia.
Y pienso que es importante que el analista, como una cordobesa, Carolina Koreski, en su primer testimonio habla de un efecto, como yo también hablo de un efecto, de un control. Ella dice al analista que quiere que su paciente habla, darle los significantes. Y el analista dice, laissez faire la psicanalise. Laissez faire la psicanalise. ¿Cómo se puede traducir? Dejar hacer al psicoanálisis. ¿Perdón? Dejar hacer al psicoanálisis. Dejar hacer el psicoanálisis. Al psicoanálisis. Es una interpretación. Dejar hacer dice que ella no quiere dejar hacer. Claro, porque hay una transferencia, o hay una transferencia imaginaria, ella quiere que el analista controlador darle la solución, el controlador darle una interpretación, frustración de la demanda, pero no va a salir del consultorio sin nada, pero con a pensar. Con esa virtud. Es su deseo a Carolina de hacer de eso no una queja sobre el analista que no dice nada, pero una interpretación que puede cambiar su manera de trabajar. Eso me parece un control muy importante, pero hay control también cuando hablamos del diagnóstico, que son muy importantes también. No es una cuestión entre malo y bueno, es una cuestión de saberlo y de orientarse con no solamente una brújula, pero la contingencia del momento. Por el analista controlador, al mismo tiempo que por el analista analizante. El analista es todo el tiempo analizante. La virtud alusiva que le dabas a esa palabra también en el control, ¿no? Está el ejemplo, vos tomás el testimonio de Caro Koretsky, pero está el que nos acercás de tu testimonio, que ustedes lo pueden encontrar en la revista, en la Cañana número 24, cuando recibís decir, no hay nada más malo que querer el bien para sus pacientes, y me parece importante distinguir en el efecto de formación, que siempre lo escribimos entre guiones, es decir, que hay algo de ese hiato, de esa contingencia que tiene que poder jugarse en ese efecto, no es calculable, en el paso y la distinción entre ese valor de interpretación que toma la palabra en el control y, decís vos, el rebote que tiene en el análisis y la interpretación del analista, ¿no? Entonces, a lo que nos cuenta Laurent, sale del control y llega a la sesión torturado por el significante malo. El analista corta, usted, le dice el analista, es como las focas, le dan un significante y juega con él, de este modo. Y el analista, así nomás, se pone a imitar una foca moviéndose sobre su silla. Me río a carcajadas, dice Laurent, durante todo un tiempo, no importa qué dijera, el analista interrumpe, el padre, corte de sesión, marcando un poco ese afán de la órbita del sentido para poder franquear algo de eso y llevar eso a la dimensión del cuerpo, ¿no? Entonces es interesante ver ese plano de distinción, el efecto que se escribe entre un valor de resonancia que toma la palabra en el control y lo que se lleva al lugar de la interpretación del analista, ¿no? Sí, pero es importante decir que, como decir, fue mi analista de control de una manera. He trabajado con ella 15 años, una vez por semana. Entonces, no es que va a hacer una interpretación al primer control, como eso, bla, bla. Ella
hay hubo control, Sí. donde hablamos del diagnóstico, por ejemplo, o donde hablamos de la dirección de la cura, pero es la contingencia, no es que el analista todo el tiempo me da un beso, La pasión un abrazo, masoquista. no, es que en ese momento, con ese caso, con lo que he dicho para empezar ese control, el control de un niño que es un niño que encuentro muy simpático, que quiero ayudarle. He dicho, me recuerdo más de 10 años antes, me recuerdo bien, entro en el consultorio, me senta, he dicho, voy a controlar un niño, tiene 9 años, es un psicótico, pero me gustaría ayudarle. ¡Ay, chao! Fin de control. Pero hay 10 años de trabajo con ella antes, ella me conocía bien, es una cordobesa también, entonces podemos trabajar mucho en un lado, pero eso es un trabajo después en análisis. Entonces, no, su interpretación, porque lo he dicho que es una interpretación, que va a tocar el S1. Es por eso que sale de su consultorio un poquito... j'ai désarrochard qui me vient. Désarrochado, ¿no? ¿Se pasa? Desorientado. Porque en ese momento ha tocado el S1 de mi fantasma, que es en mi testimonio, ocuparme del otro. Entonces es como un momento un poquito de vaciación. Y es una otra contingencia, es que el analista está 200 metros en la misma calle, entonces, como tengo mi sesión de analista después, pues, caminando un poquito borracho, pero no es tan lejos. Es interesante que el analista, si escuchas al analista, también no interpreta sobre lo que he dicho, pero vos está con los focas, bla, bla, él, no voy a decir quién es, pero imagina, mi analista hace el foca como ça, yo, entonces, mi interpretación, que ella toca el S1, incluido en el fantasma, pero que el analista separa el goce incluido en el S1 y tratado por el objetor, y separa el S1 y el objetor para yo me ría y no hay sentido después, no voy a construir otra verdad. Entonces, la interpretación en control no es la interpretación misma del analista, es una interpretación sobre mi posición en análisis, mi manera de trabajar, pero se puede tocar una posición de goce o una posición de satisfacción, que es más o menos lo mismo, o mi deseo especial. Bueno, muy bien. Tomo otro punto que es cómo nos acercas
esta definición de Lacan, que es ardua, del 77, de su seminario 24, porque de alguna manera extraes de ahí una buena definición del control, ¿no? Que es cómo puede volverse el control un dispositivo, como lo dice Estela Solano en Cuestión de Escuela, un dispositivo para que nos pueda enseñar a saber leer. Entonces vos nos leías una referencia de Lacan, que yo voy a un poquito leérselas porque tiene también un contexto importante. Nos has hecho pasear por el Lacan del 58, el del 64 y vamos al de la última enseñanza. Decís, Tomás de Lacan, esta cita. El psicoanalista depende de la lectura que haga de su analizante, de lo que le dice en términos propios, de lo que cree decirle. Subrayas y subrayo el cree. Y también él depende de la lectura que haga de su analizante y del decir del analizante. Ya ahí hay una cuestión interesante entre lo que se escucha, entre lo que se dice y lo que se lee. Y que lo que el analizante cree decir, todo lo que el analista escucha no puede ser tomado al pie de la letra. Esa es tu referencia y es interesante ver cómo Lacan luego, a esta altura, da unos pasos más porque él toma el pie de la letra, está diciendo dónde pone un poquito el pie de la letra, dónde poner ese pie, o el analista lo pone del lado de la verdad, o lo pone del lado de un hacer real, dice él, algo de un real, ¿no? Él está ahí, en ese punto, tomando cómo se puede leer el decir del analizante en términos de una lengua. Dice, estamos más bien con la sonoridad de la langue, con un grado de resonancia, y vos usas esta referencia de él para pensar también la experiencia de la palabra en el control. Es decir, que una vez que quien controla un caso, decís vos ya el caso queda dicho de manera alusiva, y las palabras ya no dichas en la intención de decir de un paciente, sino soportadas en la enunciación de quien transmite ese caso, se vuelven una materialidad, una materialidad importante en el control. Ya no está aquel que quiso decirle a su analista, sino que la palabra, el control se vuelve una caja de resonancia de esas palabras, ¿no? Que toman un cuerpo especial. Esa es la cita que vos tomás para decirnos del valor de lectura, de un saber leer lo que hay en el decir de un analizante, y tal vez ese deseo de leer es una de las versiones del deseo del analista jugadas en el control. Eso me parece muy, muy importante como para poder también reubicar eso. Es tal vez, tomando tal vez una referencia más clásica, es una de las razones, una razón, una razón del control. Bueno, si pudieras un poco decir de ese valor que toma la palabra como un cuarto elemento, ya no solo el analista control, quien controla el caso y el caso, sino el elemento de la palabra que se mueve en el control de una manera particular, ahí donde ya no está la intención de decir, ya no está la verdad en juego, sino la resonancia de eso. Lo dices muy bien. Solamente lo que puedo decir es que sabemos todos que el caso no existe. El caso, si un paciente va a ver un analista y que el analista va a hacer el control, va a ver un otro analista y que el analista va a hacer el control, no es el mismo caso. Entonces, el caso depende del analista. Es una construcción. El caso, de una manera, hablamos de caso, pero atrás del caso hay un hombre o una mujer, un niño, un adolescente, que no puede no reconocerse en el caso de que hablamos. Entonces, no es una cuestión de la verdad, es una cuestión de la transmisión. Para el que va
hacer un control va a hacer una transmisión de lo que él o que ella ha extraído del material de todo que el paciente ha dicho durante las sesiones. Por ejemplo, cuando un paciente dice, es un testimonio, pienso que se pegó raro, no es seguro. Dice que todo el tiempo su padre le dice que es un, no sé, por supuesto no es una verdad. Hay momentos que su padre le dice, dame el sal. Entonces, no todo el tiempo. Hay momentos que su padre dice, va a la escuela rápidamente. Entonces, es lo que el paciente vive en su cuerpo. Es que su padre todo el tiempo le dice eso. Es una fantasma. Okay. Si el analista va a hacer un control, él dice, su padre le dice todo el tiempo que es un tonto. Un tonto. El control puede terminar aquí, decir, no es una verdad, su padre no le dice todo el tiempo eso. 60 euros, chao. Nos vemos la próxima vez. Porque es decir que el analista tomó al pie lo que dice el analizante sin leer la sesión. Pero si el analista de control, es que no va a pasar, pero si un analista de control dice, es seguro que su padre es un padre malo, porque es también, toma al pie de la letra lo que el analista va a decir. Entonces, es diferentes momentos de lecturas, pero no de lecturas del paciente, no de lecturas del analista del paciente, no de lecturas de lo que se dice atrás de lo que se dice. Entonces, es un trabajo de lectura importante. El analista que quiere hacer un control, cuando él va a transmitir lo que ha extraído, soy cansado, extraído, es importante ayudarle a leer lo que él dice en el momento del control. Pero hay momentos que no es eso. Hay momentos que hablamos de diagnóstico. Sí. O hay momentos que hablamos de la orientación de la cura. Hay momentos que es muy satisfactorio hacer un control. Hay momentos que hay mucha frustración, mucha privación. Es muy bueno también. No sé si... Bueno, y ultimísimo tramo de mi parte, tal vez es un último punto breve. Vos tomás el problema de si el analista control cristaliza una posición de saber. Decís vos, el efecto es inhibidor, que eso también me parece importante, pero también cuando se puede volver agente del principio de realidad, que es por donde sopla también el superyo. El superyo no está en el se impone, el control, el superyo está cuando uno quiere ajustar las cosas a la realidad y borra el punto de la experiencia singularísima que está en ese decir y que hay que saber leer.
Y Tomás y estas formas de decir de lo que tiene por hacer el analista de control, vos decís modula, dosifica, apela a la virtud alusiva, incluso al arte de esquivar. Eso que también me parece muy, muy interesante, evocando algo del vacío de la significación, ahí donde se puede volver a cerrar todo el tiempo el bucle del sentido, ¿no? Que llena la palabra está llena de eso, tratar de soplar otra cosa que sentido en la palabra. Ahora, tomas una distinción para ir al llano, vos decís, soy del llano, para ir al llano, soy del llano, es entre sentido y significación, ese índice de la significación, que es un índice que hay que saber leer, que hay que poder haber leído. Si pudieras tomar un poquito esa distinción que me parece, a veces lo usamos de manera indistinta, sentido, significación, y creo que es una precisión importante, y bueno, hasta ahí mis puntos de lectura. No, es una distinción de Lacan, pero que fue una sorpresa para mí la manera que Lacan usó significación. En ese seminario, 77, entonces es un seminario muy, muy tardío. Lacan dice que cuando él habla de sentido, él habla de verdad. Primer, paf. Sentido, verdad. Entonces, Lacan podía decir también que, ok, verdad son verdad mentirosas, solamente en frente de lo real. Porque en la prefacio a la edición inglés del seminario 11, Lacan dice que es lo mejor que podemos esperar de un testimonio de AE. Entonces, la verdad no es un problema, no es... Pero hay otras cosas. Se puede atrapar con la significación. Para mí, antes de leerlo, pensaba que significación y sentido fue sinónimo. Necesito leer la definición, porque cuando he leído eso en Lacan, me dice, ¿por qué? Lacan dice, como lo piensa la Vulgate, de una manera, es lo que dice Lacan, como lo piensa la Vulgate, es sinónimo, ¿verdad? No es sinónimo. Entonces, si Lacan lo dice, yo voy a leer, porque a mí tengo una transferencia al supuesto saber de Lacan. Entonces, fue una sorpresa que en el diccionario mismo hay la definición de significación como indicar, signo. Entonces tenemos el dedo de Saint Jean, me dice, 77, 58. Es como he construido mi texto, porque me he dicho, es increíble, porque me recuerdo que en 58 Lacan dice la virtud alusiva, señalar. Entonces, cuando hay momentos cuando he hecho control, por ejemplo, voy a preguntar sobre el diagnóstico, no sé el diagnóstico. Voy a hablar con qué piensas, y después podemos, no todo el tiempo, pero puede ser que hay un diagnóstico que va, pero no un diagnóstico con una fixación, que es el diagnóstico, no, es una indicación, puede ser, vamos a ver. Que hoy que nos orientamos no solamente con la estructura, pero también con la multiplicación de los nombres del Padre, el diagnóstico es importante, pero es un elemento. Entonces, la significación es la idea que podemos señalar.
que hay un vacío de sentido, entonces podemos señalar una repetición, una cosa, por ejemplo, una interpretación del analista sobre una frase, pero que hay una otra posibilidad. Podemos escucharlo, por ejemplo. Entonces, señalamos. No es una presentación que va a ser, sí, la retroacción del sentido. Y me parece que si el analista que hace el control quiere hacer una retroacción, ok, pero no es una obligación porque hay momentos, en un testimonio de pasé, ¿cuántas interpretaciones tenemos? 4. Desde 30 años de análisis, es una escroquería. Entonces, es la presentificación que no todos los controles van a producir una interpretación con una retroacción en el análisis, por supuesto. Entonces, es solamente decir que en el control también hay una orientación con lo real en la relación misma entre el analista controlador y el analista, y esa relación depende de la contingencia. Y en su texto de 2009, Jacques-Alain Miller, el texto que se llama Tu peux savoir comment on devient psychanalyste au XXIe siècle. Puedes saber cómo devenir analista en el siglo XXI. ¿Es así? Él dice, cuando te nombra analista de la escuela, la única cosa es darte la escuela como soporte de la transferencia. Y que el analista es todo el tiempo un analizante. Solamente la transferencia cambia. Es lo que Mariana Gómez nos enseña Maltés en el trabajo sobre la transferencia. No es que hay una caída de la transferencia, que hay una reorientación de la transferencia. Esperamos sin el parte imaginario. Hay la caída del significante de la transferencia, por supuesto, pero la transferencia se orienta después a la escuela. Y el control puede ayudar a trabajar esa orientación. Suscitar esa orientación. Bien. Entonces, ¿se escucha ahí? No. Bueno. Tomando un punto a la letra ahí en tu escrito, decís de una manera muy precisa, usando un oxímoron de la significación, el sentido está ausente. Y en ese encuentro del está y el ausente, me parece que se puede ubicar la precisión de la significación. Abrimos entonces al intercambio, a algún aporte, una primera pregunta. Diana Pawlowski. Bueno, gracias. Una verdadera noche de escuela. Y quería subrayar algunas cositas que iba pensando desde hace mucho tiempo en relación a que esta frase, ¿no es cierto?, el control no puede imponerse, porque se impone, exige la palabra práctica, ¿no? Digo, para discutir lo que el control no es, como decías, uno aislado a ver este paciente que tiene, sino que es una práctica, ¿no? Donde se cambia totalmente la posición, no hay amo. Y hay una palabra que Lacan odiaba, dicho por él mismo, en Dirección de la Cura, que es la palabra material. Porque a mí me parece que lo que escuchamos, ¿no es cierto?, en lo que decías y lo que subraya, muy importante, Gisela, de la razón de Francis Ponge, es que la IPA, por eso lo excomulgó para seguir todo desarrollo, porque no podía no tomar el lugar de amo. Entonces, hasta hoy,
porque el tiempo pasa y nos vamos ayornando, pero hoy la IPA exige para ser didacta 3 controles que tienen que ser diferentes en relación a la burocracia. Y Lacan dice, no existe el material, que es una palabra de la IPA, y vos dijiste algo muy importante, que es que se construye, ¿no? Por eso cuando Gisela subraya el que se trata, porque se construye de una resonancia, hay cosas, bye bye, me gustaba tu expresión, es muy graciosa. Bueno, también al material, no es cierto, la posibilidad de algo que ya fue, sino que está ahí presente, que puede ser otra cosa en el control. Marta Goldenberg. Bueno, muchísimas gracias. Mientras estabas hablando, trataba de recordar la frase previa de Lacan que concluye con el control se impone. Y lo que reconstruí es como que a través del control Lacan de alguna manera resguarda, garantiza al analizante que su analista controla. Me parece que no la pude recuperar, la voy a buscar, pero me hacías referencia cada vez a esto que Lacan dice en relación a la escuela y al analista. Totalmente de acuerdo, son 2 remarcas muy interesantes. Hola Lorán, ¿cómo estás? Hola Carlos. Bien, muy bien. Te escuchaba y pensaba que yo creía que el control se impone, lo creía así, en el sentido fuerte, que hay que imponerlo, que yo creía eso. Pero al mismo tiempo me di cuenta que no soy tan necio, que comprendí que eso es imposible, porque vos podés imponer la disciplina del control, y ahí puede no pasar nada. O sea que no es la imposición lo que importa. Ahora, luego de escucharte, entendí que la advertencia, me gustó mucho la advertencia del no olvido de la contingencia. Parece que eso es un dato central. Que la advertencia del no olvido de la contingencia me hizo pensar, hace de ese se impone más que algo, digamos, del lado del discurso del amo, sino algo necesario, ¿no? Es necesario que algo se imponga para que esa contingencia tenga un espacio, si no, no lo tiene nunca. Así que quería agradecerte esa noción de no olvido de la contingencia. La disciplina del control como una disciplina de tratar de esquivar, tratar de evitar ese olvido. Me gustó muchísimo. Gracias. Gracias, Carlos. Es muy interesante también porque AE, fue AE y Mariana, y hay como antes el cambio del pase que muy reciente, pensamos que el AE es como un amor de saber de una manera, hay como una idealización del saber del AE. Todos los AE que conozco controlan su práctica. Después la nominación también controla su práctica, porque el AE no es un amor de saber. Pienso que lo que podemos escuchar con Mariana cuando trabajamos es un trabajador decidido. Tiene 2 años a trabajar mucho. Entonces, no es un amo de saber que es lo que podemos. Y cuando he trabajado sobre el testimonio del texto de Carlos Rossi durante el día del pase antes del Congreso de la AMP, podemos ver también el trabajo, el AE que trabaja. Entonces, no es que vosotros, no, vos analistas, ¿cómo je dirais ça? Ustedes analistas controlan también. Sus analistas controlan también. Espero. El AM controlan también su caso. Espero. Porque si el AM piensa que es un amor de saber,
Es importante cambiar de AME. Entonces es importante, el AE controla su práctica, el AM controla su práctica. Entonces, no es una cuestión de amo o de saber. Es un encuentro. Es por eso que cuando Carlos recuerdo que la contingencia es fundamental, es que vamos a controlar no con un amo, pero con una transferencia y una apuesta sobre la contingencia del encuentro con el analista mismo. Hay Dos una intervenciones más, César Massa y Gigliola Foco. Sí, bueno, muy agradecido por esta noche. Me evocó, porque estoy con ese tema del seminario 23, la cuestión del sentido y, por otra parte, la cuestión de la indicación. Cuando Lacan se refiere en una clase del seminario 23, entiendo que bastante fastidiado sobre lo que son los epítetos y los adjetivos, que siempre está la cuestión del sí y el no, y dice lo que induce a la pareja. Entonces, por ejemplo, dice el fuego no quema, es un fuego frío. Entonces ahí tenemos vamos a decir, un uso de la lengua antes de la adjetivación, que es el sentido, y entonces te preguntaría respecto de lo que puede ser ese diagnóstico en cuanto a el acontecimiento de lo singular, que siempre es un oxímoron. Por ejemplo, psicosis lacaniana, ¿no? Si bien es una presentación de enfermo de Lacan, pero psicosis lacaniana no está en ningún manual estandarizado de la psiquiatría. Sí, es muy interesante, porque en el seminario 23, Lacan dice, Joyce était-il fou? Joyce era loco, ¿está loco? Entonces, sabemos que Joyce fue loco. Podemos escuchar voz, tiene la idea que puede comunicar con su hija, con mensaje telepática. Si tomamos la orientación de la estructura y de la forclusión del nombre del padre Oedipiano, Joyce, psicótico y loco. Ok, muy bien. Lo que forcluido del simbólico hace su retorno en el cuerpo mismo. Ok, conocemos todos la lección de la estructura. Es muy importante conocer eso. Conocer también, es muy importante conocer la metáfora paternal. Bueno, ok. Pero, si pensamos que hay nudos que funcionan con afectos, también con fenómenos, pero que funcionan. Entonces, ¿qué funcionan? ¿Qué queremos decir que funcionan? Que hay un lazo social, que hay una posibilidad de construir un saber singular sobre su propia existencia, entonces cambia la cuestión de la locura. Cambia la cuestión de la locura. Hoy, es un grillo punk. No, si hay gente hoy, si tomamos la gente y que vamos en los años 50, con la manera de cortar el pelo, de vestirse, todo el mundo va a decir, es un loco. Y hoy es normal. En mi testimonio puedo decir que fue del momento punk. Y que hoy me gusta mucho escuchar el punk también, pero
más que todo, es una verdad, ahora, Spinetta. Spinetta. Si Spinetta, con una máquina temporal, va a jugar, todo el mundo va a decir, ¿qué es ese hombre? Es un loco. Y él canta los locos. Entonces cantaba los locos. Entonces, la locura en ese momento es más una cuestión cultural. Y para nosotros, lo que nos interesa no es aplicar a la letra, al pie de la letra, la lectura de la estructura, que de saber la lectura estructural, pero orientarse de la manera que funciona un sujeto. Con su goce, con su localización de goce, toda la clínica de los adictos, es una cuestión cómo hacer con el goce del producto, que es una solución a un otro goce que no puede encontrar una otra solución. Entonces, no es la misma orientación que decir, es un loco porque tiene un límite en el cuerpo, por ejemplo. Entonces, es interesante que la singularidad va con la singularidad de la clínica, del nudo singular de cada uno. El pase es muy cerca de esa singularidad, porque es la manera singular de de hacer con su goce, que es su síntoma. Su síntoma no es un síntoma simbólico, el síntoma simbólico va a ser interpretar durante la cura, pero es el goce singular. Allí entonces. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me quedo con el punto de no esquivar la contingencia, porque encontré que Lacan habla también del se impone respecto de la escuela como experiencia inaugural. Entonces pensaba si no podemos pensar también al control, a la experiencia de control como inaugural, porque lo que él plantea respecto de experiencia es justamente dejar que cada cual descubra, dice, las promesas y los escollos. Y Miller va a decir que justamente Lacan no desarrolla más nada respecto a eso, porque justamente la idea es que cada uno descubra qué significa. Bueno, pensaba si lo podemos pensar de ese modo, como inaugural. Muy bien. Muy bien. No es un jugement de valor. Un juicio de valor. Porque me da a pensar. Y me da a pensar que es un punto importante, porque de una manera es lo que Christian Alberti ha dicho en su conferencia de inauguración de la delegación Uruguay. Y me parece una orientación muy importante, que el deseo del analista, que es para nosotros muy importante la cuestión del deseo del analista. El deseo del analista no es un quiere ser analista, que no es un quiere, el deseo en la enseñanza de Lacan es una falta, es una falta, ¿sí? Una falta. Entonces, el control es como una anticipación a leer el deseo del analista que va a desarrollarse en el análisis misma. Entonces, el control se impone desde el momento que empiezo a encontrar pacientes. Se impone para saber cuál cosa de su propio deseo.
que no va mostrarse al primer encuentro con el analista controlador, pero que es como una manera de entrar en el deseo del analista. Mariana, todavía cito Mariana que Gómez, en su trabajo martes, al fin, y Carolina Koreski también, que, por ejemplo, la luchadora, esa es la palabra de Mariana. Y Carolina Koreski, l'acharnée, no sé cómo decir en español, l'acharnée, encarnizada. Si no lo sabes, con los pacientes, no es lo mismo que cuando lo sabes. Claro que sí. Entonces, es un camino importante interpretarse cuando hay una dificultad con un paciente. Interpretar al paciente es interesante, pero interpretarse es muy importante porque la resistencia está al lado del analista. Pero no es importante repetir todo como slogan. La resistencia está al lado del analista. Ok, pero ¿qué es decir? Es decir, analizarse. Controlar es importante, analizarse es muy importante. Todo el tiempo controlamos nuestra posición. Ok. ¿Quién controla su posición? No, vamos a controlar el diagnóstico porque no entiendo nada en ese paciente. Vamos a controlar la orientación de la cura porque no sé cómo hacer con ese paciente. Entonces, es importante conocer los slogans lacanianos, pero es más importante que los slogans son como un iceberg. ¿Iceberg? ¿Se dice lo mismo? Ok, un iceberg. Hay el slogan y después hay todo el trabajo, que es un trabajo de análisis. Y el análisis es analizarse para entender qué pasa con ese paciente o qué efectos ese paciente tiene para mí, por ejemplo. ¿No? Perdón para mi español, porque... No, está muy bien. Hay tres preguntas más que quiero tomar. ¿Ah, sí? Sí, una allí. Sí, muy bien. Muy bien. Ignacio. Yo quería preguntar sobre cómo podemos pensar sobre el control, la frase "el control se impone", o cómo pensar los efectos del control en modalidades, vamos a decir, del control distintas a la, voy a decir clásica porque es la palabra que se me ocurre, de que un analista va a su analista control a transmitir sobre su paciente y bueno, lo que ahí ocurre, sino en modalidades en las que los analistas de la escuela son convocados a por ejemplo, hospitales públicos. Si se podría establecer alguna diferencia en esos casos, donde me parecía muy lindo esto de que en el sujeto supuesto saber hay transferencia de lo imaginario, que se da algo de eso. Tengo la experiencia de que me consultan por analistas que tengan relación con los hospitales públicos, por ejemplo, que ese es como un detalle que tiene que tener para, bueno, esa pregunta. Es una muy interesante pregunta. En primer lugar, durante el trabajo que hemos hecho Mariana Gómez y yo, martes antes, después me ocurre una interpretación de la transferencia a la escuela. Después, que no es
una transferencia a los miembros. Sabemos todos que la transferencia a los miembros es una transferencia negativa. Porque lo que pasa todo entonces es bla, 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 bla. Ok. Entonces, no se puede tener una transferencia a los miembros de la escuela. Porque no tengo confianza en los miembros de la escuela. Pero tengo confianza en la escuela. Entonces, hay un sujeto escuela. Un sujeto supuesto saber. Eso es la primera vez que lo pensé como eso. Después de hablar con Mariana, me parece, pero es eso para mí, pero puede ser que para otros también, pero para mí es que tengo confianza en la escuela de Lacan. Cuando ve tan jóvenes, cuando ve todo el trabajo que vamos a hacer, 2 casos mañana, hoy Valeria Sommer que habla de 2 casos también. Ese trabajo, las preguntas, me da confianza en la escuela. No es los libros de Lacan que me da confianza en la escuela. Los libros de Lacan me da transferencia, me da vida, gusto, porque no entiendo nada a lo que lee, entonces voy a leer una otra vez y una otra vez y una otra vez. Entonces es como una falta permanente. Entonces me da mucho deseo. La escuela me da confianza porque puedo ver todo el mundo que trabaja y que me hace pensar. Entonces, me parece que el AE, en su testimonio público, no se adresa al público, porque el público, la AE ha dicho eso, el AE no sabe la cita en la página 63 de Bechet. No es interesante eso. Pero todo el tiempo hay diagnósticos sobre el AE. No me interesa nada eso. Porque el AE no testimonia para el público. El AE testimonia a la escuela. Entonces, podemos decir, ¿dónde está la escuela? La escuela está la transferencia de cada uno a la escuela. No cada uno, la transferencia de cada uno a la escuela. Entonces, me dice, después la noche del pase, me dice, la MP, y pienso que Christian Alberti encarna muy bien eso, no es una transferencia a Christian, pero Christian todo el tiempo sostiene la transferencia a la escuela. A la escuela como supuesto saber sostener la transferencia de trabajo de nosotros, que todo el mundo es aquí en una noche tan lindo, no hacer la fiesta. 2 posibilidades, un super show muy duro o una transferencia a la escuela. Y la transferencia a la escuela es sobre la falta de cada uno. Que piensa, puede ser que piensa que va a aprender y que yo no lo aprendí nada porque hablo solamente sobre mi propia falta. Que cuando he leído la palabra de Lacan sobre la distinción entre significación y sentido, me dice, wow, no pienso eso. Entonces voy a escribir sobre eso. Alusiva, 58, tengo mi texto. Entonces es una transmisión de lo que no puedo entender, que fue una sorpresa para mí. Entonces una interpretación, ¿no? Es sinónimo. Interpretación es sorpresa. Fue una sorpresa para mí, entonces una interpretación para mí y que voy a transmitir a vos mi propia, lo que hace interpretación
para mí, no mi interpretación, lo que me ha hecho una interpretación. Para mí, es la transferencia a la escuela. Entonces, no respondió a todo, no respondí a todo lo que, pero es lo que me ha hecho como una interpretación la pregunta también. Y sí, entonces habla de la supervisión en grupos de institucional. Es muy difícil para mí. Voy a decir que he hecho eso, pero es muy difícil porque pienso que necesita orientarse también por la palabra de cada uno de la reunión y no de pensar que el paciente existe, pero de cada uno en la reunión. Pero para mí es difícil hacer eso. Hay gente que son muy buenos para hacerlo. Yo no me pregunto porque no soy bueno. Creo que haber ubicado... ¿Hay dos más? Ay, 3, 4, siguen saliendo, pero tengo que decir una cosa. Quiero decir una cosa. Sí. Que habiendo ubicado este punto del sujeto supuesto saber en la escuela, sí, habiendo iluminado de manera ejemplar, digamos, con la justa luz el control, habiéndolo puesto entre el arte del diagnóstico y el arte de esquivar al arte del control, podemos seguir conversando mañana, pero antes del aplauso quiero decirles que hemos inventado la máquina del tiempo. ¿Qué? Hemos inventado la máquina del tiempo y tenemos algo para darte de la máquina del tiempo. Sí, pero perdona, quiero decir que martes antes, lo que pasa, bueno, porque he dicho todo el tiempo, es tu enseñanza. Y de una manera, no es una verdad, es una enseñanza del pasado. Entonces, pienso que fue un trabajo sobre el trabajo de Mariana Gómez como AE, pero fue un trabajo más, al mismo tiempo trabajamos sobre el pasado juntos. Es por eso que puedo tener una interpretación después. Esa interpretación es la marca de un trabajo del pasado juntos, Mariana y yo, en el mismo momento de trabajo. Para mí fue una enseñanza del pasado, por eso. No es una enseñanza de la E, es una enseñanza del pasado. Y la manera que Mariana sostiene con su ética la noche, y pienso que mi trabajo también participa a eso, hacemos una enseñanza del pasado. Me parece importante decirlo hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Él pone en su testimonio que hay algo que funciona, que es que nos apoyemos en su palabra viva, así lo dice y creo que es lo que hemos llevado adelante esta noche. Sencillamente en esta máquina del tiempo tenemos un pequeño objeto para que te lleves, entra en una valija de retorno a París. Es el libro que Luis Alberto Spinetta escribe es el único que ha escrito en los años 70. Es su poema. Él discute mucho en los años 70 con el escritor Fogwill respecto de la poesía y la música. Fogwill le dice, ¿por qué le ponen música si la poesía ya la tiene? Y Spinetta dice esto: como nadie tiene conciencia del control de los manuscritos y aún de existir dicha conciencia, ésta no intervendrá en mi obra, sino como referencia simbólica a la licitud de la temática, propongo que se olvide cada palabra a medida que ella se lea. Con esta poética que nos has acercado del control, va nuestro pequeño regalo para... Gracias, Laurent Dupont.